bienvenidos nuevamente a lo que es la reunión en esta noche, así que bueno, vamos a iniciar cantando algunas alabanzas al Señor, ¿sí? Así que muy atentos y acompáñenme para alabar al Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran alegría poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y poder compartir lo que es la palabra de Dios. Y en este tiempo vamos a estar estudiando esta secuencia de mensajes que es la crisis de grandes hombres y mujeres de fe. Para esto les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Si ya lo tienes abierto tu Biblia, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo tan hermoso que tú nos das, en el que podemos, Señor, meditar tu palabra, y que tú, Padre Celestial, vayas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que tú realmente, Señor, estés haciéndonos ver en las cosas que estamos fallando, Señor. Ayúdanos siempre, Padre Celestial. Y te pido, Señor, que tú puedas guiarme en esta noche. Desde el principio hasta el final, Señor. Usa mis labios, Padre amado. Te lo encomendamos todo este tiempo en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya les había dicho, vamos a estar estudiando esta noche la crisis del profeta Elí. Y estas palabras no eran las palabras de un padre, de un policía o de un maestro.
eran las palabras de Dios, sentenciando y poniendo fin a toda la desobediencia de los hijos de Elí. Y es que la desobediencia, hermanos, hace que a ti mismo te pueda traer amargura, te pueda traer tristeza. Y en ese tiempo vamos a estar viendo cómo es que Elí tuvo que pasar toda esta crisis. Y muchas veces quizás nos hemos preguntado, pero ¿por qué muchas veces los hijos salen desobedientes o los hijos de alguna otra forma desobedecen y hacen cosas malas? Y en esta noche vamos a ver algunas de las características. Y es que tenemos tanto amor por los hijos, que lo primero es que tenemos temor. Temor de poder dar una disciplina, corregirlos, porque decimos, oh, si es que yo hago esto con mi hijo, pues ya no me va a querer, ya no va a tener esa confianza y ese amor conmigo. Y estamos totalmente equivocados, ¿verdad? La otra característica es que no damos disciplina o no podemos enderezar sus pasos, es que no confiamos plenamente en Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios nos dice que debemos de corregir, que debemos de instruir a nuestros hijos, pero muchas veces no lo hacemos. Otra de las características por las que no podemos disciplinar, no podemos corregir a los hijos, es por la pereza. Sabemos muy bien de que todo esto implica tiempo, implica de que tú saques tiempo para dedicar a tu familia, a tu hogar. Y muchas veces no queremos invertir el tiempo. Y lo dejamos pasar, todas las cosas malas. Y otra de las características es que somos padres permisibles. Dejamos que todas las cosas hagan los hijos. Y decimos, no, todavía no es tiempo, todavía no es hora. De aquí a unos años sí yo lo voy a corregir. Y dejamos que pasen todas esas cosas. Y a veces eso mismo trae amarguras en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y otra de las cosas, hermanos, y es que creo que Elí estaba enfocado en esto, es que estábamos obsesionados con el trabajo. Es que nuestro pensamiento es tanto de decir de que yo le quiero dar a mi hijo lo mejor, que estamos día y noche en el trabajo, que no tenemos tiempo para poder ver cómo están nuestros hijos. Nos conformamos con darles todo, pero no les damos una buena disciplina, no les encaminamos bien sus caminos. El profeta Elí era un buen sacerdote, era el sumo sacerdote de ese tiempo. Él se preocupaba por la gente, él se preocupaba por el pueblo, pero su familia estaba totalmente desorientada. Y en esa noche voy a estar tocando algunos puntos esenciales acerca de lo que es de la disciplina hacia los hijos. Lo primero es que uno tiene una crisis cuando no hay disciplina hacia sus propios hijos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Claramente está hablando y está dando a conocer de que estos hijos de Elí eran hombres malvados, eran hombres perversos. Pero eran hombres de un gran sacerdote, eran hombres del sumo sacerdote de Israel. Y Elí tenía la tacha impresionante. Todos tenían temor a Elí, todos lo veían en alto a Elí. Pero los hijos eran, dice, perversos. Eran de un carácter sumamente malo. Y Elí era lo contrario. Elí era un padre que les daba todo. Era un padre permisivo con sus hijos. Él decía, no, todavía no les puedo castigar. Ellos se van a dar cuenta nomás de sus actos. Y quizás fue eso el terrible error que cometió el profeta Elí, hermanos. Los hijos de Elí dice que no conocían a Jehová. Tenían por padre a un sumo sacerdote, pero estos ni siquiera no sabían quién era Jehová, ni siquiera no tenían temor de Dios.
Tú puedes ser un gran líder, tú puedes ser un gran pastor. Y quizás tú estás tan enfocado en lo que es en la iglesia y en todo lo demás, que ni siquiera estás enfocado en tu familia. Lo que Dios demanda primeramente es de que tú puedas trabajar en tu familia. Aquí Elí era un gran sacerdote. Era ejemplo quizás ante los demás, pero sus hijos eran malvados. No conocían al Señor. No tenían temor del Señor. Y Elí estaba fallando en eso. Elí fracasó completamente en no saber disciplinar a sus hijos, en no saber corregirlos. Y el segundo punto es que la crisis que uno mismo se lleva es por no aceptar la realidad. En Samuel capítulo 2, versículo 17 dice: Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La conducta de los hijos de Elí era sumamente mala. Eso dice que estaban engordando con la comida que robaban del altar. Y Elí estaba siendo ahí cómplice de ellos. Estaba justificando todos estos hechos porque él mismo estaba alimentándose de lo que ellos estaban robando. La Biblia dice de que Elí era un hombre grande y se alimentaba de todo esto, lo que sus hijos robaban del templo. Y hay padres que son pero muy permisivos, que niegan la realidad en lo que sus hijos están metidos. De repente que sus hijos están metidos en la droga, en el alcoholismo, en el sexo, están metidos en la pornografía, en la mentira, en la flojera. Pero esos dicen, no puedo creer que mi hijo esté ahí. Y van justificando. Por más de que el pastor les diga, hermano, date cuenta que tu hijo está en esa adicción, pero tratan de justificar y tratan de decir que no. Porque para ellos lo más importante es su hijo. Y no quieren tomar ninguna represalia, no quieren hacerse enemistad con sus hijos. Para ellos es normal todo lo que hacen. Si desde niños no les corregimos, si desde niños dejamos que puedan hacer lo que ellos quieran, de grande olvídate. Muchas veces nos molestamos cuando el líder o el pastor nos va diciendo, hermano, controle a su hijo, está muy indisciplinado. De repente la molestia viene y decimos, ¿qué se cree él? ¿Acaso no tiene hijos? ¿Por qué siempre anda observando a mi hijo? Y empiezan a enojarse. Y todo esto el hijo lo ve y con mayor razón el hijo se va a enojar. ¿Por qué? Porque en su mente del hijo dice, mi papá está justificando mis hechos, entonces yo voy a seguir portándome de mala manera. Hermanos, si tú no aceptas la realidad de tus hijos, de aquí a unos años tú mismo vas a cargar con toda esa crisis, con todo ese llanto. Y no digas de que el pastor nunca no te lo ha dicho. No digas de que los líderes jamás no te han advertido de esa situación. Hay muchos que decimos de que no, es pequeñito todavía, no lo puedo decir nada. Pero el pequeñito está ahí coseteando por aquí y por allá, no tiene ni siquiera miedo a nada. Y tú tienes que disciplinar, tú tienes que corregir. Y eso fue el fracaso del profeta Elí. Quizás desde temprano no empezó a corregir, les dejó así. Él estaba tan ocupado en su trabajo. Y eso me lleva al segundo punto, al otro punto que es, la mayoría de la crisis es cuando hay un exceso de trabajo. Elí era un buen sacerdote. En la Biblia no encontramos que Dios diga de que Elí era un mal sacerdote, de que Elí había descuidado todos sus trabajos, todas sus funciones, no. Inclusive Elí estaba atento a lo que pasaba cuando Ana estaba ahí orando y Elí piensa de que Ana estaba embriagada y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Elí estaba atento a todo lo que sucedía a su alrededor
pero no estaba atento a lo que realmente debería de poner límites. A su alrededor quizás todo estaba bien, estaba trabajando de buena manera, pero en el interior estaba todo un desastre. Los hijos estaban haciendo todo su querer, hermanos. Y hay muchos que estamos enfocados tanto en el trabajo que nos olvidamos de la educación, de la disciplina de los hijos. Y como les decía al principio, muchas veces por flojera, llegamos tan cansados del trabajo que cuando llegamos y la esposa nos dice, este hijo se ha portado de mala manera y decimos, pero hay que dejar nomás, es pequeño todavía. Hay muchos que no disciplinan a sus hijos por pereza, porque dicen, no, estoy tan cansado, ocúpate de tu mujer. La Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar, que los hombres somos el sacerdote de la casa. Y como sacerdotes de la casa, como cabeza del hogar, debemos de nosotros disciplinar. Si la mujer tiene que educar, pero era el varón, el hombre, el que disciplinaba a los hijos. Pero hay muchos que no quieren asumir este rol, porque no quieren hacerse ver mal con los hijos. Porque de repente dicen, no, si es que yo disciplino, mi hijo ya no me va a querer. ¿Y sabes qué, hermano? Si tú no haces esto, tú vas a cosechar lágrimas, tu vida va a ser en crisis, así como el de Elí. Porque tú no estás ejerciendo tu rol principal, de poder disciplinar, de poder corregir a tus hijos. Y el otro paso que quiero mostrarles es que hay crisis cuando hay desobediencia a Dios. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía la criada del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era tanto, pero tanto la maldad de estos hijos, de Elí, de Ofnis y de Finis, que ni siquiera tenían temor de Dios. Ni siquiera no podían tener un poquito de reverencia a lo que se estaba haciéndose en el templo, a lo que se llevaba los sacrificios. Y es que para los sacerdotes había una ofrenda para ellos. Tenían que dar una parte para ellos, pero estos hijos buscaban lo mejor. Buscaban la mejor presa. Y no solamente buscaban lo mejor, sino que antes de ser presentado al sacrificio, sus siervos venían y se los llevaban. Tenían lo que era, como un trinche, lo metían y lo sacaban, la parte más buena. Cosa que en la ley de Dios no estaba eso. Si abrimos nuestras Biblias en Levítico capítulo 7, versículo 32, dice, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Ahí claramente especifica cuál parte era para los sacerdotes. No dice de que los sacerdotes deberían de llevarse lo mejor, no dice eso, sino está diciendo que la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Hermanos, pero esos hijos hacían lo que ellos querían. No solamente se los llevaban la mejor carne, sino que también se metían, dice, con las mujeres del templo. No tenían nada, pero nada de temor a Dios. Y es así cuando tú vas permitiendo a tus hijos todo. Cuando tú eres un padre permisivo. Ya el hijo ya no siente temor de nada, ya no siente temor de poder pecar, ya no siente temor de poder mentir en la iglesia, ya no siente temor de estar indisciplinado, ya no siente temor de nada.
Ya no siente temor de poder dañar a una señorita, de poder tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ya no siente temor de nada. No siente temor. Si no siente temor de Dios, peor va a sentir temor de los demás. Esa persona ni siquiera nos tiene un milésimo de remordimiento. Es tan malvada. Aquí los hijos de Eli, Ofni y Fineas hacían lo que ellos querían. A título de que su padre era el sacerdote, ellos hacían una cosa mala, otra cosa mala y otra cosa mala. Y ahí estaban metidos también sus siervos. Porque no solamente ellos eran malvados, sino también su maldad les contagió a sus siervos. Y estos contagian, hermanos. Porque si va a tener sus amigos, les va a contagiar toda su maldad. Y no te ofendas cuando alguien te diga, no te juntes con tal muchacho, porque este es malo, porque este no obedece. Y quizás tú te vas a sentir más disgustado y vas a decir, ¿por qué me lo hace así a mi hijo? Es porque este otro quiere cuidar a su hijo, porque sabe muy bien de que la indisciplina de tu hijo lo va a contagiar al otro. Y es por eso que no quiere que se junte. Porque tú eres un padre permisivo, porque tú tienes un temor dentro de ti de poder disciplinar, de poder castigar. Cuando tú disciplinas o cuando tú castigas, tú piensas de que tu hijo ya no te va a querer. Y tú tienes un pensamiento totalmente erróneo. Tú debes de poner límites en la disciplina y en el carácter de tus hijos, hermanos. Todos tenemos el amor a nuestros hijos. Todos sentimos un gran amor. Y sé que cuando castigamos, también le duele a él, como también nos duele a nosotros. Pero la palabra de Dios dice de que debemos de disciplinar. Y Dios jamás se equivoca. En 1 Samuel capítulo 3, versículos 12 al 14 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el final, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí fue demasiado complaciente. No pudo con estos muchachos. Pero si desde el principio quizás les hubiera sujetado, les hubiera instruido de buena manera, estos hubieran sido un gran ejemplo. Elí decía, tengo demasiado trabajo. Estoy tan cansado. Y quizás Dios no me va a entender. Pero aquí estaba ya la sentencia de Dios. Y en el versículo 3, 17 al 18 dice, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Después de que Jehová había dado la sentencia y Jehová lo había transmitido a Samuel, y Elí le dice, dime todo lo que Jehová te ha dicho. Porque Jehová ya estaba cansado ya de ver a ese padre tan permisivo que ni siquiera no podía contener, no podía controlar a sus hijos. Y Elí le dice, dime todo lo que te ha dicho, no me escondas nada. Y Samuel le dice todo lo que lo había dicho, todo lo que Dios había programado, su justicia contra sus hijos. Y en vez de que Elí pueda reflexionar al escuchar esas palabras, nada. Elí no dice nada. Elí solamente dice, que Jehová haga lo que bien le parezca. En otras palabras estaba diciendo, ya me doy por vencido. Bueno, si Dios no me entiende, si Dios no me comprende, entonces que Él haga lo que Él quiera. Qué lindo hubiera sido que Elí pueda decir, basta ya.
Si hasta ahora he sido un padre permisivo, un padre amoroso, lleno de amor, que no he disciplinado a mis hijos, pero ahora sí voy a hacerlos ver lo que Dios quiere. Y basta ya no voy a permitir de que hagan abusos en el templo, ya no voy a permitir de que estén infringiendo en comer aquella carne que tenía que ser sacrificada. Pero nada, no se escucha nada de eso de parte de Elí. Más al contrario, trata de justificar y dice, bueno, si Jehová no me entiende, que haga lo que bien le parezca. Y es así que muchas veces, muchos decimos, bueno, si no me entienden, si no me entiende el pastor, si no me entienden los líderes, si no me entiende nadie, bueno, pues entonces yo me voy de la iglesia, yo me lo llevo a mis hijos. Y bueno, la solución es con perderse. Hermanos, Dios te demanda y te dice que tú debes de disciplinar, debes de orientar. Y la palabra estorbar, ya para terminar, significa acción que dificulte hacer algo que le impida realizar cómodamente. Quizás cuando son mayores ya no vamos a poder disciplinar, ya no vamos a poder amonestar, porque ya son mayores, ya su mente ya está bien enraizado. Pero cuando son niños, sí, tú puedes instruirles, tú puedes guiarlos, tú puedes disciplinarlos. Cuando ya son grandes, ya no puedes estorbarlos. La palabra de Dios dice que debemos de estorbar como padres. Y estorbar, habíamos dicho, que es aquello que va dificultando y que va diciéndole a aquel hijo que lo erróneo que está viviendo, lo erróneo que está haciendo. Hermanos, no seamos como Elí. Elí podía haber tenido los mejores años de vida, podía haber descansado tranquilamente y su generación podía seguir siendo sacerdotes. Pero Dios cortó todo eso, porque sus hijos eran malvados. Elí tuvo que pasar esta crisis en su vida por culpa de sus hijos. Y si tú no estás amonestando, si tú no estás disciplinando, tú vas a tener una crisis en tu vida. Hermanos, que Dios te dé la sabiduría para que tú puedas guiar a tus hijos, a tu familia, porque tú tienes una gran responsabilidad. Tú eres el sacerdote. Si tú no lo estás haciendo y lo estás dejando todo a manos de tu esposa y tú diciendo, bueno, yo soy el mejor papá. Y tus hijos de pequeñito quizás lo están viendo así. Pero cuando sean grandes, va a haber un momento en que te van a decir, por tu culpa es que estamos así. Por tu culpa estamos metidos en la pandilla. Por tu culpa estamos metidos en la drogadicción. Hermanos, que Dios nos dé la sabiduría. Evita la crisis que tuvo Elí. Disciplina aún que estás a tiempo. Amonesta, estorba a tus hijos, hermanos. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que tú nos has dado para poder meditar en tu palabra, Señor. Y ver, Padre Celestial, la crisis de Elí y lo que conlleva el no poder disciplinar, el no poder amonestar a los hijos. Padre, tú danos, Señor, la sabiduría para que podamos, Señor, encaminar a nuestros hijos de buena manera. Y que realmente, Señor, tú vayas, Señor, obrando en cada familia, en cada hermano. Dios mío, te pido, Señor, por cada familia, que tú, Señor, estés bendiciéndoles.
Padre amado, gracias por este tiempo y por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Es un tiempo en el que nos reunimos a través de esta plataforma. No sabemos cuándo se va a arreglar, pero de alguna cosa sí estamos seguros, de que Dios tiene sus tiempos. Y sé que un momento va a llegar en que todos nos podamos reunir aquí en la iglesia. Les extrañamos mucho, hermanos. Pero a la vez también tenemos la responsabilidad, hermanos, de poder estar en nuestras casas y poder enseñar a nuestras familias. Y como les había dicho, hermanos, al principio, de que nosotros mismos podemos quizás estar poniéndonos esta crisis en nuestras vidas, por no saber darnos tiempo para la familia. Hermanos, que Dios vaya bendiciendo a cada vida, que Dios vaya bendiciendo a cada hermano y que Dios les cuide mucho. Escuchemos las instrucciones que nos dan nuestras autoridades. Cuidémonos cada uno. Y cuando pase todo esto, podamos reunirnos y podamos darnos un abrazo de victoria. Muchas gracias, hermanos, por todo este tiempo que me han acompañado. Agradecer al hermano José, quien está siempre apoyándonos en los equipos de multimedia. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.